Juan Pablo, gracias por estar con nosotros. Tenemos mucha alegría porque sé que nos traes un mensaje muy valioso para el país. Tú eres una persona que lo que sabemos de ti, los colombianos en general, es que por un accidente perdiste la movilidad de tus piernas y que en lugar de dejarte derrotar en esa situación, convertiste en un desafío lo que te había pasado y te convertiste en una persona de primer nivel en el mundo paralímpico internacional. Has presidido nuestra delegación en los Juegos Olímpicos Internacionales y con toda seguridad lo harás en Tokio. Pero sobre todo nos queremos aprender de ti y queremos aprender de por qué tú tomaste esta decisión tan seria de irte con todo el alma a contribuir a que entendiéramos que lo discapacitado eran los contextos, la forma como los colombianos y la gente en el mundo nos excluimos los unos a los otros sin comprender la grandeza humana que hay en cada ser humano. Cuéntame, ¿por qué? ¿Qué te llevó a eso? ¿En qué momento? ¿Cómo conviertes ese dolor y ese golpe tan profundo que tuvo que ser demoledor en tu vida en lo que haces hoy en día? ¿Qué te hace cambiar? ¿En qué momento? ¿Cuál es el primer impacto en que te sientes derrotado? ¿Qué es lo que me imagino que uno tiene que sentirse? Y luego emerge de ahí una capacidad de salir con una misión y con una determinación de ganar para los demás lo que tú únicamente tú en las circunstancias en que estabas podías hacer. Padre, muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar hablando hoy con usted y muchísimas gracias, le digo como colombiano, por todo el trabajo que usted está haciendo. Pues padre, yo no lo elegí, yo tuve un accidente, me tiré de cabeza y me partí el cuello y ahí me tocó como entrar a ver cómo lo dimensionaba. Como usted lo menciona, pues eso es un duelo, como hay cualquier duelo, pero cuando uno está en la situación de la prueba, uno saca las fuerzas. Yo pienso que yo no soy ninguna persona excepcional con ningún poder raro, sencillamente crucé una línea que no muchas personas cruzan, pero que una vez uno lo cruza, uno se da cuenta que pues hay que asumir la vida como viene. Entonces, pues es un proceso muy largo. Padre, esto sucedió hace 16 años y ha sido un camino donde hubo al principio mucha frustración, mucho dolor, pero como persona pues intenté darle una dimensión más allá de mí mismo a ese dolor personal y familiar. Y entendí que la discapacidad es un movimiento de derechos humanos. Eso me ayudó mucho. O sea, a la pregunta suya de que hace el clic, para mí el clic lo hizo como entender que yo era un soldado de una causa de derechos humanos. Yo era un soldado más de un movimiento mundial para lograr inclusión. Entonces, cuando ya uno piensa que esto no es acerca de pobrecito yo, sino de cómo vamos a cambiar el mundo para todas las personas que están en esta condición, que no es algo que tengan dentro de sus cuerpos, no es algo que tengamos dentro de nuestros cuerpos, sino una relación entre nuestra funcionalidad y las barreras que existen en el contexto, pues ahí uno se emociona, ahí uno le da una dimensión más allá de uno mismo, a ese dolor personal y familiar, y desde ese momento pues me he dedicado como a servir en esta causa y me ha traído pues muchas satisfacciones personales y pienso que algo hemos sumado también para este movimiento. Me impresiona mucho ver que en algún momento tú dejas de estar centrado en ti mismo, que me imagino que es el momento de durísimo del sufrimiento de lo que estabas pasando y comprendes que estás al servicio de una causa que es más grande que ti mismo, que tú mismo, que la causa que sobrecoge es muchísimo más importante y eso es una cosa interesantísima. Eso paradójicamente es lo que te hace crecer como persona y asumes una causa que es una causa para tu país, es una causa internacional, es una causa en la que en alguna forma todos los seres humanos estamos implicados porque las exclusiones entre nosotros son demoledoras. Eh, y quisiera traerte, porque tienes eso contigo,
a nuestro país. Colombia vive unas dimensiones de exclusión impresionantes. Los que estamos metidos en este problema del conflicto armado interno, de los 9 millones de víctimas que ha habido en el país, de la forma como han sido excluidos los pueblos negros, los pueblos indígenas y, por supuesto, toda la comunidad discapacitada, sentimos eso muy profundamente y eso nos daña a todos. ¿Cómo miras la situación de Colombia desde lo que estás en este momento luchando? Pues padre, yo pienso que usted menciona la exclusión hacia, por ejemplo, los pueblos indígenas o las comunidades afro o otros colectivos sociales, por ejemplo, la comunidad LGBTI. Para las personas con discapacidad es una situación que es equivalente, pero no igual, porque la motivación hacia la discriminación contra las personas con discapacidad, digamos que no se basa en el odio o en el miedo, como sí puede suceder con estos otros colectivos sociales, sino desde la ignorancia. Ahora, podemos discutir filosóficamente si el odio y el miedo son maneras de ignorancia de pronto, pero el punto que quiero hacer, padre, es que hacia las personas con discapacidad no hay grupos organizados odiándolos, sino hay un Ku Klux Klan detrás de las personas sordas. Nadie siente que sus convicciones religiosas o morales están siendo cuestionadas si las personas ciegas o las personas en sillas de ruedas quieren casarse o adoptar niños. Y eso es fenomenal porque pues no hay violencia o tanta violencia asociada al movimiento de derechos de personas con discapacidad como desafortunadamente sí la hay ante otros colectivos sociales, pero también, padre, acá hay un problema porque al no existir esos titulares de prensa y esas situaciones de violencia, pues también es más fácil ignorar la situación. ¿Sí? Entonces, pues no es una prioridad hacer educación inclusiva en un municipio, no es una prioridad que los hospitales y las terminales de transporte y las infraestructuras sociales tengan accesibilidad. ¿Sí? Precisamente, como que esa misma condición de ignorancia hacia que esto no es un favor que hay que hacerle a las personas con discapacidad, sino un derecho, ¿sí? Un acceso a unos derechos humanos que tenemos, pues se ignoran más fácil que ante otros colectivos sociales. Pero sin duda es una lucha equivalente y pienso que Colombia tiene muchísimo trabajo por delante para incluir a todos estos colectivos sociales. Juan Pablo, me parece muy interesante la distinción que acabas de hacer entre la forma como se enfrenta el problema de los discapacitados por causa de la guerra, que muchas veces llevan connotaciones de odio y de infringir en el otro el dolor y romperlo, y luego la sensación que le queda en la persona que ha sido agredida en esa forma tan violenta, y el caso del discapacitado que es simplemente discapacitado por un accidente o por razones o porque nació discapacitado, donde el problema es sobre todo un problema de ignorancia. Ahora, yo creo que las dos cosas siempre están juntas, que a lo largo de la historia siempre se juntan la ignorancia con el problema de la voluntad, que es una voluntad de repudio, o es una voluntad de odio, o es una voluntad de transformación. Y te quiero traer a una cosa que ha sido muy tuya, y es cuando te pusiste a trabajar ante la situación de las personas que quedaron discapacitadas por causa de minas antipersona, porque para nosotros en la comisión tiene un valor importantísimo. Por ejemplo, en las cifras que tenemos son casi 12.000 personas discapacitadas desde el año 1990 hasta ahora, en 30 años. ¿Cómo fue tu llegada allí y qué te encontraste en ese horizonte y qué mensaje le darías al país ante eso? Pues padre, es una reflexión complicada y difícil. Como usted lo dice, pues yo tuve un accidente en el que yo fui responsable y realmente mi proceso de asimilar mi vida con discapacidad pues pasa por un proceso interno como de entender que el accidente sucedió y asumir mi propia responsabilidad. Pero sí pienso que es muy diferente uno levantarse todos los días a enfrentar una discapacidad o una limitación que en parte no, que es causada por otra persona, ¿no? Porque, pues, si la lucha de las personas con discapacidad es por no sentirnos como que estamos enfermos,
o que somos malditos por el destino, por Dios o por lo que fuera, sino ciudadanos con derechos, pues ponerle ese ingrediente adicional de uno sentir que está enfrentando las barreras que hay hacia las personas con discapacidad por otra persona, me parece que es un tema complicadísimo. No puedo entrar ahí porque no lo vivo en mi piel y no sé cómo estas personas lo hacen, conozco muchas. Como usted lo dice, hace algunos años yo estuve muy activo en el asunto de las minas antipersonal. Colombia es estado parte de la Convención de Ottawa que prohíbe el uso de estos artefactos en la guerra. Sin embargo, en esos momentos, si estamos hablando, qué sé yo, como el año 2012 más o menos, salimos desde Arcángeles, que era la fundación donde yo trabajaba, con la campaña de Remángalas, que era en el Día Internacional en contra de las minas antipersonal, la gente se remangaba una manga del pantalón. El propósito de esto era como encontrar un poco de empatía y de conciencia a propósito de la guerra. Esto sucede, padre, antes de que empezaran los diálogos de paz, donde yo creo que mi opinión en ese momento era que parte importantísima del problema de la guerra en Colombia y de la reconciliación en Colombia era la falta de conciencia por parte de las personas en las ciudades que no vivían la guerra en su piel, sino que la guerra era algo abstracto que sucedía en algún lugar en las montañas de Colombia, pero que no tenía nada que ver con la gente que vive en las ciudades. Y aún con eso, las víctimas de minas antipersonal eran en un promedio de 500 al año. Era como el primer país con más víctimas, como después de Afganistán, por esos días. Entonces, pues a mí lo que me impresionaba es que eso no es una cifra, eso no es un número, eso no es una estadística, sino que eran seres humanos que se morían o que tendrían que enfrentar el resto de sus vidas con alguna discapacidad dado a este artefacto tan terrible. Entonces me parecía que era pertinente generar una conciencia alrededor de esto. Hicimos la campaña durante 3 años seguidos, luego empezaron los diálogos de paz y me parece que ya el discurso se fue hacia otro lado. De hecho, las FARC dejaron de poner minas antipersonal durante ese tiempo, pues al menos las estadísticas que me pasaban de víctimas eran muchísimo menores que cuando el conflicto estaba a full. Y a mí me parece que si eso sumó 2 granitos de arena para como llevar al país a esa narrativa de reconciliación, pues fabuloso. Entonces, sí, durante unos años estuve muy activo en eso e hicimos esa campaña. Fue muy importante, ¿sabes? Esa campaña, Juan Pablo, yo me acuerdo aquí en Bogotá, haberla vivido y haber encontrado, por ejemplo, que en el bus llegábamos algunos arremangados y la gente se iba arremangando, sencillamente porque se producía un contagio de solidaridad en que todo el mundo comenzaba a preguntarse, caramba, tenemos que estar, yo tengo que mostrar que estoy al lado de tantas personas en Colombia que están sufriendo por esto. Y produjo un eco que con todo yo creo que valdría la pena volver a retomarlo porque en el país hay todas estas cosas que pasan con el negacionismo, ¿verdad? Que no nos pasó nada, no caen en la cuenta que si no estamos muy atentos a lo ocurrido y al sufrimiento humano que esto trajo, fácilmente se puede volver a repetir. Pero hay una cosa muy interesante que planteaste que quiero retomarla. Tú te tuviste que perdonar a ti mismo, porque tú mismo dices, yo soy responsable de lo que me pasó. Y me parece que una de las cosas más bellas y más duras para el ser humano es aceptar su propia historia. Si fue así, es mi historia, es mi error, no le puedo echar la culpa a nadie y tengo que asumir con responsabilidad lo que me pasó y echar adelante. Eso me parece bellísimo, porque si uno no se acepta la verdad de uno mismo, difícilmente puede ponerse a hablar sobre la verdad de los otros y buscar la verdad de lo que nos ha pasado en Colombia. Y creo que también es muy importante para las personas que han sufrido los impactos
físicos y la discapacidad física por causa de la violencia, pero a mí sí me gustaría, en este momento en que nosotros luchamos por la verdad y por el derecho a la verdad, que nos digamos unos a otros qué es lo que pasó. Yo, créeme, yo siento en Colombia lo que yo siento en Colombia es una especie de discapacidad generalizada. Es que si tenemos 9 millones de víctimas y no somos capaces de aceptarlo y no somos capaces de incorporar a la sociedad todo esto e incorporarnos nosotros, un poco lo que tú haces cuando luchas por el derecho de los discapacitados, estás luchando por el derecho de todos nosotros, como quien dice, oiga, recojámonos a todos como seres humanos, aceptemos lo que somos, incorporémonos todos, todos nos necesitamos los unos a los otros. Si no vamos todos juntos, esto no puede ser una comunidad humana. Pues padre, yo he reflexionado mucho a propósito de eso y pienso que no hay mucha virtud en pensar que uno es inofensivo y perfecto, sino en reconocer que uno puede ser un monstruo y elegir no serlo. ¿Sí? Y yo pienso que mi proceso personal pasa un poquito por eso, ¿sí? Como usted dice, yo fui el causante de mi propia, de mi discapacidad, pues yo fui el causante de mi accidente y eso fue de pronto por excesos, de pronto por irresponsabilidad. Y yo pienso que yo tengo que batallar todos los días contra eso. Yo pienso que dentro de mí existe como también ese lado de ¿cómo ponerlo en palabras? No sé, como de excesos de pronto, de cosas que no me gustan tanto acerca de mí, ¿sí? Y que me pueden llevar a problemas, ¿sí? Y no es negar eso, sino reconocerlo dentro de mí, ponerle conciencia y trabajar desde mi voluntad para evitarlo y tratar de ser la mejor versión de mí mismo, sabiendo claramente que fallo constantemente en eso, pero que si me esfuerzo más puedo no fallar tanto. Allí tienes una cosa que es muy valiosa y es que tú eres una persona que se trabaja seriamente a sí mismo. Pues no solamente lo hiciste cuando resolviste tomar el camino del deporte, que es algo sobre lo que te quiero oír, sino cuando me contabas hace un rato que practicas el ayuno, que tratas de mantenerte en forma, pero no para mantenerte en una especie de lugar de seguridad y de protección para ti mismo, sino para poder tener la fuerza y la inspiración y la fortaleza para luchar por una causa que es más grande que tu misma persona. Estás clarísimo luchando por una causa que es una causa de la humanidad que que te dice, que te lleva a sacarte de ti mismo y a ponerte al servicio de los otros y a poner lo que eres, tu historia, tu cuerpo, tus energías y tus energías espirituales, sobre todo al servicio de otros, porque creo que, aunque eres un gran jugador de rugby, creo que lo más grande que tienes es la energía espiritual. ¿O me equivoco? Padre, muchísimas gracias por eso. No sé si la tengo, pero sí sé que la trabajo. Pienso que la voluntad y la disciplina son músculos, músculos como del espíritu y que se trabajan. No es que, de nuevo, no es que uno nazca súper virtuoso, sino que son cosas que uno puede trabajar. Y hay herramientas que tienen distintas corrientes espirituales, todas las religiones, como por ejemplo el ayuno, sí, que sí consiste en contradecir los instintos más primarios de uno para saber que uno los puede dominar. Yo intento hacer eso para mantenerme en forma y pensar que si puedo controlarme a mí mismo, a lo mejor voy a estar en mejor forma para poder apoyar otros procesos. Intento, padre, intento mucho y me caigo y vuelvo y me paro y me caigo y me vuelvo y me paro, pero sí pienso que la manera de estar más en forma para servir a los demás es estando bien uno mismo. Y la manera de trabajarse uno mismo es eso, es tratar de fortalecer la voluntad y tratar de fortalecer el espíritu de uno mismo. Y hay muchas herramientas, el ayuno es una, pero existen más.
yo lo que percibo también es en lo que dices que me parece valiosísimo, estar al servicio de los demás. Estoy convencido que eso es lo que más nos hace crecer como personas. En lugar de estar tratando uno de embellecerse a sí mismo, ganar dinero para uno, y tener poder, tener prestigio, jugarse todo por los demás. Y lo que me parece impresionante en tu caso es como un golpe profundísimo de la vida en que la vida prácticamente tuviste que sentir, te redujo a la nada. Y desde allí sientes una fuerza que te lleva a entregarte a los otros, que es una fuerza espiritual. Juan Pablo, ¿qué hacemos para poder tener esa fuerza en Colombia? ¿Qué hacemos para que esa llamada tuya a, a cambiar el contexto, cuando tú estás convencido que el discapacitado es el contexto y nos discapacita a todos, a todas las mujeres y a todos los hombres? Lo has vivido en Estados Unidos ahora con esa división tan profunda en Estados Unidos, lo vive Colombia llena de odios, este país igualmente dividido. Claro, pasó la guerra, que la guerra es lo más exacerbante y lo más productivo de dolor, porque como las víctimas fueran de todos los lados, víctimas del pueblo, que fue desplazado, que le rompieron los pequeños pueblos con bombas, que sembraron los campos de minas, víctimas en los sectores de clase media alta con los secuestros, secuestros larguísimos de más de 10 años, asesinatos selectivos, falsos positivos de centenares de muchachos que los llevaron y los mataron y los presentaron como muertos en guerra. En fin, eso creó una cosa durísima entre todos nosotros, más de 7 millones de desplazados, pero necesitamos una fuerza que recoja todo eso y diga, venga para acá, nosotros todos somos seres humanos, tenemos derecho, podemos reconstruirnos desde donde nos pasó. En alguna forma, colectivamente, yo creo que somos responsables de lo que nos ha acontecido por esta incapacidad de mirarnos a todos como iguales, acogernos. Y te lo traigo porque yo siento que esto necesita una fuerza espiritual para ser transformado. ¿Cómo lo lees desde tu sitio, la tragedia de Colombia? Pues yo pienso que la tragedia grande de Colombia son 50 millones de tragedias chiquitas. Sí, yo pienso que de pronto la ruta padre es no pensar en una solución como grandilocuente para un conflicto que seguramente va a tardarse generaciones en sanarse, pero sí concentrarse en solucionar el pedacito de uno. Sí, a lo mejor si yo logro la paz en mi familia, sí, porque de acuerdo, hay todos estos conflictos políticos enormes y todas estas contradicciones que son normales que tengan los países, pero a lo mejor lo que podemos hacer cada uno de los colombianos es reconciliar nuestro pedacito, sí, sentarnos con la familia, llamar a ese hermano con el que estamos agarrados y no nos estamos hablando, y de pronto hacer esas reconciliaciones más pequeñitas para que en una sumatoria de estas lleguemos pues a un país un poco más razonable. ¿Sí? De pronto partir ese problema padre, ese problema tan grande en muchos problemas chiquitos y que cada uno haga su pedacito. ¿Sí? Y pienso que así podemos llegar a algo mejor. Es un poco parecido a lo que yo le digo a las personas cuando me dicen, ¿y qué puedo hacer para ayudar a la causa de las personas con discapacidad? Usted que está en esa trinchera. Y yo les digo, pues, no hagan nada loco, no hagan nada grande. Usted no tiene que vender sus pertenencias y darle la plata a las organizaciones de personas con discapacidad, ni hay que voluntariarse a nada. Sencillamente haga su pedacito. Si usted es un panadero, haga que su panadería sea accesible, póngale una rampita, haga que la página web tenga facilidades para que las personas ciegas puedan acceder. Si usted es un ama de casa, hombre, dígale a sus niños que no se la monten al pelado con síndrome de Down en el colegio. Ya con ese pedacito, si con solamente limpie su playita, solo su pedacito, ya empezamos a cambiar el mundo. Y me parece que tiene que ver con lo que hablábamos en la pregunta anterior, padre, y es, haga el pedacito al menos de limpiarse usted solito. Si haga su parte de liberarse
de odios, de no sumarle más resentimiento al discurso. Si cada colombiano se sana a sí mismo, pues lograríamos esa reconciliación más grande. Ahora, padre, si eso es lo que puede hacer el panadero y la ama de casa, ¿qué puede hacer un senador? ¿Y qué puede hacer un alcalde? Sí, porque si decimos que la discapacidad está en los entornos, no es solo a partir de las decisiones individuales y de la fortaleza interna que yo voy a lograr que esas escaleras se conviertan en una rampa. No, para eso hace falta una decisión política y un presupuesto. Entonces, hace falta que las personas que están en ese poder, que no son el panadero y la ama de casa, sino el alcalde, meta los ajustes razonables y el enfoque diferencial para personas con discapacidad de manera transversal en sus planes de desarrollo, ¿sí? Porque sí hay personas que están en el poder que tienen una playa más grande que la playa individual, ¿sí? Y estas personas tienen un deber legal, pongámoslo así, porque existe una convención de Naciones Unidas, de la cual Colombia ha estado parte, que lleva al país, o sea, es un mapa de ruta, es un norte para que se hagan estos ajustes razonables en cada uno de los ámbitos de nuestra cultura. Entonces, ¿cómo es la educación inclusiva? ¿Cómo son los mercados laborales para personas con discapacidad? ¿Cómo son los ajustes razonables en infraestructura? ¿Cómo es el enfoque diferencial para las personas con discapacidad en la cultura? Etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, si a nivel individual hacemos esos cambios para incluir a las personas con discapacidad, lo mismo debe suceder en la sociedad, ¿sí? Para que se eliminen esas barreras y tengamos una sociedad y una cultura y una infraestructura y unos derechos que sean verdaderamente derechos para todos. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que acabas de decir, Juan Pablo, y además me parece admirable porque vas siempre vas a la responsabilidad ante todo de la transformación de uno mismo. Pero también hiciste la referencia al senador y a la persona que pueda tomar decisiones. Pero también te quiero llamar la atención de una cosa que ha ocurrido, y es que una persona, por ejemplo, el caso tuyo, que en este caso por responsabilidad personal, entró en un accidente, reconoció lo que le había pasado, un día cogiste tu vida en tus manos y dijiste, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esta vida mía? Y la pusiste al servicio de los demás. Pero eso por ese solo hecho te convirtió en una autoridad en el campo, una autoridad que no solamente te ha llevado a presidir el Comité Paralímpico Colombiano, sino ser una figura a nivel latinoamericano, a nivel americano, de la lucha justamente por estos derechos que Naciones Unidas mantiene. Yo siento, y es un poco que para nosotros las víctimas en Colombia, o sea, los discapacitados en Colombia por causa de la guerra, y en alguna forma las víctimas en todas las formas tienen también una autoridad moral, a mi juicio, como autoridad moral mucho más grande que la que tiene un senador o la que tiene un presidente de la República, porque hablan desde su cuerpo vulnerado, hablan desde el golpe que recibieron, y cuando hablan ganan una escucha que nadie más tiene. Cuando tú hablas invitando a que nos superemos a nosotros mismos, incorporemos a todo, cambiemos el contexto, tienes una acogida que seguramente ninguno de nosotros que ha tenido un accidente de esos puede reclamarle a la sociedad. ¿A ti te creen? ¿Y cómo podemos hacer para que muchas víctimas en Colombia comprendan que no son unas pobres víctimas victimizadas a las cuales hay que tenerles compasión, sino que son hombres y mujeres con la capacidad de movilizar un país, de tener una incidencia que nadie tiene igual autoridad moral para hacerlo? Sí, yo pienso que cuando uno le sucede algo así, uno no debe pensar como por qué yo, sino para qué yo. O sea, cuál es el propósito de estos dolores y de estos dramas personales y familiares. Y pienso que las víctimas
pues sí podrían llevar ese liderazgo. Sí, había hace algunos años un debate, padre, usted que se mueve en estas aguas a lo mejor lo conoce, de cambiar el término víctima por sobreviviente. Sí, Sí, y sí, había toda una bronca porque algunas personas pensaban que por cambiar el título entonces iban a dejar de recibir la reparación del Estado. Y a mí me gustaba mucho, me parecía que era un debate interesante. Si uno mismo se define como un sobreviviente o como una víctima, como mire, yo me sobrepuse y fue una cosa complicada, pero igual me sobrepuse y acá estoy. De víctima versus sobreviviente tenía algunas connotaciones políticas que eran problemáticas, pero el debate semiótico como tal a mí me parecía que era muy interesante, ¿sí? De uno entenderse como sobreviviente que se sobrepone a algo y que además puede sumar en el debate y traer resultados a la mesa. Entonces eso me parece que es en sí mismo algo maravilloso. Ahora, las víctimas o las personas con discapacidad también tienen un deber que es rehabilitarse, ¿sí? Que es primero lograr su parte funcional, sí, que es una responsabilidad. Es como, bueno, la discapacidad son básicamente dos problemas. Uno es clínico, médico, que básicamente es logístico. Es como, bueno, ahora todo lo que usted hacía le toca volverlo a hacer, pero más difícil. Entonces aprenda a hacerlo porque su vida ahora necesita que usted se esfuerce más para bañarse y para vestirse y para salir a conseguir transporte y además enfrentarse a barreras que las otras personas no se tienen que enfrentar. Ese es el primer paso. El segundo paso pasa por la rehabilitación emocional, que es como hacer ese duelo, hacer esa reconciliación con uno mismo y decidir de una manera racional continuar con la vida y redimensionar la vida de uno. Y ahí uno puede elegir un camino de servicio o no, puede elegir el camino que tenía antes o lo que quiera, pero sí la rehabilitación pasa por una decisión de yo quiero seguir con mi vida. Ahora, para eso hay muchísimas herramientas. Hay una que me gusta muchísimo a mí, que es el deporte. Sí, el deporte sirve para rehabilitar a las personas con discapacidad en ambos ámbitos. Sí, a través del deporte, pues obviamente uno hace ejercicio y fortalece los músculos y mejora su estado físico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también cumple un estado de rehabilitarlo uno emocionalmente. Sí, yo conocí el rugby después de mi accidente, como un año y medio después de mi accidente. Y esa fue la herramienta más poderosa para salir de mi propio drama, porque de repente yo ya no era un paciente de un hospital, sino un miembro de un equipo que quería ganarle a los del otro equipo y que quería sentir la adrenalina de una competencia y todo eso me pareció fascinante y muy poderoso. Por eso, una parte grandísima y muy importante de mi ejercicio profesional ha sido alrededor del deporte, ¿sí? Porque eso me rehabilitó a mí, ¿sí? Ahora, tiene otro componente el deporte maravilloso, padre, y es que no rehabilita solo a las personas con discapacidad o a las personas sin discapacidad, pues, sino que tiene un efecto rehabilitador en la sociedad también. ¿Sí? El deporte es una herramienta de la cultura popular para desarrollar todos los discursos de la inclusión. ¿Sí? Las personas afro, por ejemplo, han utilizado el deporte como vehículo de su activismo. Las mujeres, la comunidad LGBTI y, por supuesto, las personas con discapacidad, también utilizamos el deporte para transformar la cultura, para transformar la sociedad, para que todos esos valores complejos de la Convención de Naciones Unidas se traduzcan en un lenguaje que las personas que prenden un televisor y entienden qué es gol puedan entender también. Ahora, el deporte toma una relevancia particular y más poderosa, padre, en las personas con discapacidad, porque el deporte es acerca de la funcionalidad, ¿no? El deporte es acerca de correr más rápido y de meter más goles que los argentinos, ¿sí? Entonces, sí, cuando a esa ecuación usted le suma
pero además estos tipos no pueden ver y además a estos tipos les faltan 2 brazos y una pierna, pero igual se meten en la piscina y nadan más rápido que los de los otros países, pues de alguna manera cuestiona todos los prejuicios que la sociedad y que las personas tienen acerca de estas personas. Es muy lindo y muy poderoso, porque es muy lindo la cultura que nos ha excluido y que mire, no mire a la persona con discapacidad, no mire al niño ciego, acá con el deporte estamos diciendo, mire lo que el ciego puede hacer, mire lo que el tipo en silla de ruedas puede hacer. Estamos exhibiendo y poniéndole en la cara a todo el mundo nuestra funcionalidad como poder, de hecho como superpoder para transformarnos a nosotros mismos y transformar las barreras culturales que a mi juicio son las más excluyentes de todas. Efectivamente, es, lo que estás diciendo es así. Cuando uno está siguiendo unos Juegos Paralímpicos, lo que uno siente es que es como si se le viniera encima una aplanadora que le derrumba todos los prejuicios y todas las aprehensiones que uno tiene y todos los cuentos falsos que se ha echado. Y va emergiendo una admiración por el ser humano que muy conmovedora, muy impresionante. Y además el orgullo de ser seres humanos cuando uno siente yo soy de los mismos, es decir, compartimos la dignidad humana entre todos y somos capaces de estar, de ejercerla. No hay nada que nos limite. Eso es de las cosas más bellas que uno siente cuando se deja llevar por la pasión de unos paralímpicos, o cuando a ustedes le ganaron al Brasil, me acuerdo en ese partido con el que se ganaron la medalla de bronce, y que fue tan bello y tan estimulante para todos nosotros. Y yo ahí, una pregunta como muy concreta, al interior de un equipo de rugby, en que todos los compañeros por una u otra razón se ven en las mismas circunstancias de uno. ¿Cómo son las solidaridades allí? ¿Cómo son las comprensiones? ¿Cómo son cómo se vive la construcción de comunidad? Pues padre, un equipo de rugby se convierte en una familia. Si uno viaja con sus coequiperos, comparte todo con ellos y uno necesita la mejor versión de ellos y la mejor versión de uno para poder sobreponerse al rival. Ahora, esto pasa por competencia, ¿sí? Y nosotros siempre quisimos ganarle a Brasil y durante los años del desarrollo y la historia padre es que el rugby no existía en Colombia y a través de nuestro trabajo lo trajimos y lo desarrollamos en Latinoamérica y como en fútbol siempre fuimos los hijos de Brasil y de Argentina y nos ganaban y nos ganaban y nos ganaban y nos ganaban hasta los Juegos para Panamericanos de Toronto, donde, bueno, Estados Unidos y Canadá se fueron adelante porque nos llevan 30 años de desarrollo deportivo en rugby, pero nos disputamos la medalla de bronce contra Brasil. Nunca en la historia les habíamos ganado y ese día los chicos estaban más inspirados que nunca. También se prepararon más y mejor que los brasileros, entrenaron mucho. ¿Sí? No fue una cosa solamente del buen rollito y de la inspiración, sino del trabajo que hubo detrás de eso y logramos vencer a Brasil. Los brasileros son amigos nuestros, igual que los argentinos son amigos nuestros, pero en el terreno son rivales, ¿sí? Y queremos vencerlos. Y como cualquier rivalidad deportiva, los ánimos se calientan, padre. ¿Sí? No, las personas con discapacidad competimos igual que las personas sin discapacidad y le tenemos la misma bronca a los argentinos y a los brasileros y los queremos vencer, pero necesitamos que existan, porque si no existen, entonces contra quién competimos y contra quién jugamos. ¿Sí? Y eso me parece que es otra reflexión bonita alrededor del deporte, ¿sí? Que es el rival no es el enemigo, el rival es necesario. Y eso no significa que abracito y helado al final. No, los brasileros con toda la bronca del mundo se levantaron la frente y nos dieron la mano y nos felicitaron. Y luego se fueron con esa bronca a ver si ese dolor y esa piedra que estaban sintiendo ese día les daba motivación para levantarse a entrenar más y entrenar mejor que nosotros. Y ahí vamos, porque nos tenemos que volver a encontrar en la próxima competencia.
Juan Pablo, me parece interesantísimo lo que estabas diciendo de la forma como se confrontan los rivales en un partido de rugby, en el caso, por ejemplo, de la forma como fue posible vencer al Brasil y cómo después el Brasil, ese equipo derrotado, les da la mano a ustedes y les reconoce como ganadores, porque para este país es tan importante. Nosotros en el país hemos establecido que las diferencias políticas llegan a enemistades y nos hemos matado por razones políticas, cuando hay perfectamente derecho, es perfectamente normal que haya posiciones políticas distintas, que hayan adversarios políticos en un país, porque hay maneras legítimas de concebir el bien común y hay maneras legítimas de pensar la forma de organizar las cosas para conseguirlo y hay intereses legítimos. Eso es lo que se juega en la política. Pero convertir eso en que si ustedes ganan, nosotros sobramos, o si nosotros ganamos, ustedes se tienen que ir, y si no se van, los matamos, y si para conseguirlo tenemos que matar, matamos, nos convierte el país en un infierno. ¿Cómo podemos traer esa enseñanza del deporte a la cancha política de nosotros? ¿Cómo construir una lo profundo del humano, de hombres y mujeres que se rescatan desde lo más humano, porque han tenido que llegar al límite con su propio cuerpo y su propio espíritu? Esto, la posibilidad de que honremos nuestra grandeza, nuestra dignidad humana. No importa que tengamos puntos de vista distintos, religiones distintos, que unos sean LGTB y otros sean mujeres. Bueno, ¿cómo hacemos para eso? Que no nos importe el color de la piel, ni la etnia de donde vengamos. Yo pienso, padre, que eso pasa como por los líderes. Si el capitán del equipo de Brasil ese día en el camerino, después de perder y antes de ir a recibir, pues a que nos entregaran a nosotros la medalla, le dice a sus coequiperos, pues no salimos y no les damos la mano, sus coequiperos no salen y no nos dan la mano. ¿Sí? Es muy raro que eso suceda en el mundo del deporte. Yo lo he visto como de pronto en una Copa Libertadores, que una vez un equipo no salió a felicitar al que lo había vencido, pero eso es muy raro. ¿Sí? Normalmente el atleta tiene ese espíritu de, bueno, vamos a matarnos en la cancha, pero luego vamos a reconocer la virtud del otro. Entonces pienso que eso es lo que debe como traducirse en el terreno político, y eso es lo que yo he visto en el conflicto de Colombia y en otros conflictos alrededor del mundo. Pasa por los líderes, son los capitanes, ¿sí? Porque es que la contención política es tan vehemente o más que la competencia deportiva, ¿sí? Yo no quiero ganarle un poquito a los brasileños, quiero ganarles mucho todas las veces, ¿sí? Igual que en mis convicciones políticas, yo quiero que mis argumentos políticos ganen y triunfen y venzan al otro en todas las elecciones, pero dentro de las reglas, dentro de las reglas que da el rugby, dentro de las reglas que da el fútbol y dentro de las reglas que da la democracia. Entonces hace falta que los capitanes de los equipos de fútbol, de rugby y los capitanes de los mundos políticos también lideren con ese ejemplo, ¿sí? Que sean vehementes en el debate, que sean vehementes y fuertes y quieran que sus argumentos venzan, pero que respeten al adversario, ¿sí? Que tomen ese ejemplo, que tomen esa metáfora del deporte y la apliquen al mundo político, que creo que ahí es donde hemos fallado. ¿Sí? Yo conocí, por ejemplo, a personas que estuvieron en el genocidio de Ruanda y les preguntábamos, pero usted cómo coge un hacha y va y mata a su vecino, sí, que era el que vivía ahí al lado suyo. Y todos contestaban de una manera sistemática, padre, pues es que los líderes nos estaban autorizando eso, los líderes nos estaban llevando a eso, ¿sí? Entonces yo pienso, padre, que eso de la competencia y de la vehemencia durante la competencia son cosas positivas, saludables y necesarias para la sociedad y para el ser humano, pero los excesos a los que puede llevar eso y las violencias que se pueden
desencadenar de esas vehemencias de la contención de argumentos, se pueden tramitar de una manera saludable si hay buenos liderazgos que den ejemplo en esas direcciones. Pues nos das una enseñanza muy valiosa, Juan Pablo, y una enseñanza para los líderes en nuestro país. De ellos depende. Si los líderes hacen de la vida política una competencia humana por el bien de todos, y una vez que pierden, si es que pierden, inmediatamente se unen con el que ganó para poder construir juntos un futuro, o si ganan, inmediatamente incorporan a los que perdieron y les hacen sentir que aquí estábamos construyendo juntos, las cosas cambiarían hondísimamente. Gracias por ese aporte que nos viene desde el deporte y que nos viene también desde la enorme fuerza espiritual que tú tienes cuando por encima de dificultades inmensas emergiste como un hombre que iba a dar su vida para que superáramos esta especie de contexto en que muchas veces todos nos discapacitamos por la incapacidad de acogernos entre todos. Y muchísimas gracias por este rato, te lo agradezco inmensamente en nombre de todos mis compañeros y compañeras de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Espero que nos podamos ver en algún momento para darnos un abrazo. Igualmente, padre, muchísimas gracias. De verdad que es un honor enorme para mí y muchísimas gracias por todo el trabajo que están haciendo desde la comisión. Como colombiano, de verdad que me conmueve saber que esto se esté haciendo y haciendo de una manera tan amplia y tan generosa con todas las partes. Entonces, gracias por la invitación y cuentan conmigo para lo que sea necesario. Muchísimas. Buen día.